La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad mortal, con una incidencia de 5 cada 100.000 habitantes. ¿Sabía usted que en Chile han habido estudios de investigación de esta patología? Bienvenidos a una nueva cápsula de Neurociencia TV. Nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Aguilera, médico neurólogo del Hospital de la FACH, profesor de la Universidad Mayor del postítulo de Neurología, quien desarrolló un interesante estudio durante los años 2008-2009 respecto de células madres en el tratamiento de esta enfermedad. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa de causa desconocida, que en un 10% de los casos puede tener algún factor hereditario. La esclerosis lateral o enfermedad de Lou Gehrig, así se llama en Estados Unidos, en homenaje a un famoso beisbolista que sufrió esta enfermedad y él entonces se le puso en Estados Unidos ese nombre a la enfermedad. Es una degeneración de las neuronas cerebrales y de la neurona de la médula espinal que corresponde a la vía motora. Es por eso que se llama enfermedad de la neurona motora. La clásica enfermedad corresponde a muerte neuronal de la primera motoneurona y la segunda motoneurona que está ubicada en la médula espinal. La degeneración entonces de los axones que corresponden a estas neuronas va a dar una corte de síntomas que básicamente comprometen en el área motora. De manera de que los enfermos con ELA o esclerosis lateral amiotrófica van presentando en forma progresiva una debilidad, atrofia muscular de ambas vías piramidales, por así decirlo, hasta que en poco tiempo el paciente se invalida. Hoy día no existe ninguna forma de controlar ni de tratar la enfermedad, de manera que las terapias, la única terapia que existe tiene un escaso margen de éxito o de ayuda en realidad, porque éxito no tiene ninguno, que es el prolongar la sobrevida de los pacientes en un par de meses. No se sabe por qué la neurona motora, que tiene estos dos estadios, el primero en la región del área piramidal o motora en el cerebro, y la segunda en el asta anterior de la médula espinal, muere. No se sabe por qué se produce esta muerte neuronal. Hay mucha investigación hoy día en relación con la búsqueda de esta causa de por qué estas neuronas se autodestruyen o se mueren, sin que exista una causa que haya sido evidenciada todavía. Y por eso que hoy día se considera esta enfermedad todavía como una enfermedad degenerativa. En lo que pone en marcha esta muerte neuronal que va a producir esta disminución de fuerzas en el cuerpo, que por lo general comienza en las extremidades superiores, después compromete las extremidades inferiores, invalida al paciente y lleva a la muerte en alrededor de 3 a 5 años, inexorablemente. No habiendo ninguna terapia actualmente que sea útil para el manejo de la enfermedad, tanto en la parte ya sea de la prevención o al menos controlar, ¿no es cierto?, el avance de la enfermedad, nosotros y en el mundo se planteó la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el uso de células madres que son células iniciales o progenitoras de cualquier tipo de célula en el organismo, y de esta existe en la médula ósea de los huesos largos, que son las células madres que están encargadas de diferenciarse después en diferentes tipos de células para formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, o células madres que hay ubicadas en el mismo cerebro,
que se supone que están encargadas de reparar las neuronas que mueren. Atendiendo a esa idea, se planteó la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una experiencia para ver si uno aportaba estas células madres a los territorios o a las regiones donde estaba el daño neuronal, donde se estaban muriendo neuronas, ver la posibilidad de que estas neuronas fueran reemplazadas por células que pudiesen, viviendo en el ambiente neuronal, diferenciarse en neuronas y de esta forma recuperar de alguna forma los síntomas de la enfermedad o al menos detener la evolución de la misma. Y con esa idea, nosotros en el Hospital de la Fuerza Aérea y algunos investigadores en el Hospital Clínico de la Universidad Católica iniciamos en el año 2008 una experiencia compasiva, de uso compasivo en pacientes que sufrían ELA y con la idea de ver si se lograba algún efecto con el uso de estas madres que pudieran diferenciarse en neuronas y de esta forma ayudar a contener o a tratar la enfermedad. Nosotros logramos hacer esta experiencia en aproximadamente unos 35 pacientes durante el año 2008, de los cuales un poco más de la mitad de ellos recibió células madres hematopoyéticas que se extraían desde el hueso ilíaco de la cadera, se extraía de médula ósea. Esta médula ósea iba al laboratorio celular de la Universidad de los Andes, ahí se extraían las células madres CD34 y estas volvían al pabellón donde se inoculaban al paciente, en el caso de la experiencia nuestra, directamente en el cerebro. Logramos nosotros durante un poco más de un año de trabajo hacer un tratamiento a más o menos 21 pacientes, con lo que logramos demostrar que se lograba un efecto que era al menos, ¿no es cierto?, de estabilización de la enfermedad durante los primeros meses. Este es una experiencia que está ya escrita y está a punto de ser enviada a publicación a revistas científicas. Esta experiencia es similar a otras que se han hecho en México, en Alemania, en España, en donde también se ha intentado hacer lo mismo a través de otras vías. En la Católica hacían lo mismo, ¿no es cierto?, la inoculación de células madres a través de una punción lumbar a través del líquido cefalorraquídeo, que las células circularan y fueran al lugar donde se necesitaran. Pero nosotros hicimos esta experiencia atendiendo a que si nosotros obteníamos un crecimiento neuronal en la zona donde está el daño, estimábamos que a lo mejor ahí podría tener un efecto mucho mayor. Es una de las pocas experiencias, yo creo, que hay en el mundo de inoculación directa de células madre en el sitio mismo donde está el problema. Y yo creo que específicamente en la esclerosis lateral amiotrófica todavía existe un nicho ahí de trabajo en el futuro, y probablemente usando otro tipo de células más específicas. Me refiero a las células mesenquimales, que son células que a diferencia de lo que nosotros hicimos, son células que se extraen desde algún tejido del organismo y se cultivan. También células madres que se cultivan y se diferencian en células mesenquimales, y esas células mesenquimales tienen quizás aún mejor resultado que las células madres puras. Hay un desarrollo que todavía falta. En Chile existe también investigación al respecto. Hay grupos muy importantes en la Universidad de Chile, en la Universidad Mayor, en donde se están investigando diferentes líneas de acción respecto de las enfermedades neurodegenerativas en general y específicamente también de la ELA. En esta interesante cápsula hemos visto de qué forma la ciencia busca en las células madres una opción terapéutica real para esta devastadora enfermedad. Los invito a una nueva cápsula en Neurociencia TV.